A nivel de estructura, pues vamos a empezar en una primera parte comentando las tendencias del mercado global, tanto a nivel de normativa como reglamentos, lo que nos permitirá introducir el motor sin AREM IE5 y sus características. Y luego ya en un segundo bloque, pues liderado por Albert, pues nos comentará y hablará sobre el variador, nos también describirá soluciones particulares para la industria del agua y como última parte, pues hablaremos de la digitalización de ambos componentes, es decir, tanto del variador como del motor, lo que nos va a permitir tener una solución eficiente desde un punto de vista propio de rendimiento y también desde un punto de vista de operación y mantenimiento. Y finalizaremos pues dando respuesta a esas preguntas que puedan haber surgido durante toda la sesión. Vale. Bueno, pues comenzamos viendo un poco el mercado global y las tendencias. Y es que hoy en día todos somos conscientes del cambio climático al que nos enfrentamos y por tanto sabemos que debemos de cambiar en la forma que interactuamos con el medio ambiente. Por otro lado, también tenemos que hacer frente a ese crecimiento continuo de la población y, por tanto, a ese aumento de la demanda de todos los servicios asociados. Por supuesto, ahí va a estar la industria del agua y todos aquellos servicios que este crecimiento pueda demandar. Empezamos a ver la importancia que toman los motores eléctricos y la toman porque van a estar presentes en todas estas actividades, desde bombeos hasta la presencia, pues el nuevo cambio, el nuevo modelo que va a haber de movilidad en el que el consumidor, los consumidores eléctricos como son los motores van a tener un papel mucho más relevante. Y a todo esto le podemos poner cifras. Es decir, los cálculos nos dicen que hoy en día el consumo, el 45% del consumo total de energía en el planeta la consumen motores eléctricos y convertidores de frecuencia y las previsiones es que esto vaya más. Es decir, en el 2040 se prevé que el número de motores se multiplique por 2. Para visualizar este crecimiento sería equivalente a que en el 2040 apareciese en el planeta un consumidor nuevo del tamaño de China. Por tanto, en esta situación actual, ABB piensa que hay dos valores fundamentales que nos van a permitir afrontar este reto de crecimiento y son la sostenibilidad y la eficiencia. Un ejemplo, si se utilizasen de forma masiva los equipos de los que vamos a hablar hoy, pues el consumo del planeta se podría reducir hasta un 10%, que son cifras muy, muy importantes. Esta situación no solo la vemos en el día a día, sino que también, como sabemos, en muchos de los países con una actividad industrial importante, pues hay una serie de normativas que nos van a exigir un rendimiento mínimo de los equipos. Vamos he puesto el ejemplo de la normativa europea. El año pasado hubo una nueva actualización de esta normativa que nos lleva a un escenario actual donde el rendimiento mínimo exigido a los equipos es mayoritariamente IE3. También se introdujo un punto nuevo muy importante y es que también se va a exigir un rendimiento mínimo, a los convertidores de frecuencia y es asumir la realidad y dar esa importancia a los convertidores que juegan un papel fundamental en alcanzar estos retos de eficiencia y de reducción de energía en el planeta. Pero quizás lo más importante de esta nueva normativa es que también nos da visión de lo que viene en el futuro y ya en el 1 de julio del 2023, es decir, prácticamente a la vuelta de la esquina, un rango importante de equipos va a estar sujeto a un rendimiento mínimo IE4. Es decir, también vemos que la normativa de obligatorio cumplimiento en los países va cada vez más a una exigencia de mayor rendimiento. También lo vemos en la normativa técnica. Ya se ha publicado una normativa que nos permite calcular el rendimiento de los motores accionados por variador y de nuevo asumiendo esta realidad del mercado. Y también por fin se define el rendimiento IE5, que es el máximo rendimiento que hoy en día se puede alcanzar. Es un rendimiento que ABB ya tenía disponible anteriormente a la norma en su gama de producto con este motor sin AREN de reluctancia, pero que gracias a esta normativa pues ya podemos de una forma objetiva comparar el rendimiento de estos equipos IE5 con otros de rendimiento inferior y, por tanto, hacer esos cálculos que nos permitan ver el ahorro y que pondremos un ejemplo más adelante. Bien, pues en esta situación que nos vemos que cada vez y con la coyuntura actual que tenemos hay que reducir el consumo energético y esta situación técnica, pues es lo que venimos a presentar hoy es la solución del motor sin AREN de reluctancia
que tiene que ser accionado por un variador de frecuencia para operar. Y ya desde el principio, pues esta solución tiene como ADN la sostenibilidad. Es decir, en el motor, por ejemplo, no se utilizan metales de tierras raras, por lo tanto hay una preocupación por no impactar negativamente, y en el variador de frecuencia pues hay un alto grado de reciclaje. El motor sin aren es lo que tenéis aquí. ¿Qué es el motor sin aren? Pues es un motor que lo que nos va a permitir, gracias al diseño particular del rotor, es la eliminación de las corrientes que circulan por el rotor. Por tanto, al eliminar estas corrientes, eliminamos las pérdidas que hay asociadas a ellas. Y como vemos en la gráfica, somos capaces de reducir un 40% el tamaño de las pérdidas frente a un motor tradicional de jaula de ardilla IE3. Es un motor que va a estar disponible en potencias que van desde los 5,5 kilovatios hasta los 315, que es equivalente a alturas de ejes de la 132 a la 315. No es un producto nuevo, es importante, también queremos transmitir que no es algo que no esté ya probado y ensayado, es decir, es un motor que ya se introdujo, una tecnología en el año 2011, en ese momento se introdujo con un nivel de rendimiento IE4. En un principio también solo estaba disponible para bombas y ventiladores, pero hoy en día está disponible para el resto de aplicaciones, y gracias a esa evolución tecnológica continua, pues hemos sido capaces de alcanzar ese máximo rendimiento IE5. Nos podemos ir incluso más atrás, es decir, la primera patente de esta solución aparece en el año 1923, pero se tiene que enfrentar a dos retos importantes. El primero es el proceso de fabricación de ese rotor, un rotor que sea capaz de aguantar las fuerzas centrífugas que van a aparecer, y esto no se solventa hasta finales de la década de los 90 del año pasado. Ahí ABB también ha investigado y ha aportado soluciones propias, sobre todo en tamaños de ejes pequeños que aseguren esa fiabilidad del rotor, y por tanto ya podíamos ofrecer esta solución. Otro reto importante que ha tenido que superar esta solución es el hecho de que requieren de un variador de frecuencia para poder operar, y por tanto, hasta que no ha estado ampliamente extendido el variador de frecuencia en la industria, no hacía que la solución del motor sin aren fuese técnicamente y económicamente atractiva para el mercado. Por tanto, ya se dan las condiciones, se puede fabricar y sabemos fabricarlo, se ha ensayado y se ha entregado, y también la electrónica de potencia pues es algo, como todos sabéis, pues súper extendido, y por tanto con una situación de costes mucho más atractivo, que hace toda la solución más competitiva. Vamos a ver las ventajas que aporta este equipo, el motor, es decir, que va a estar basada en tres pilares fundamentales. Por un lado, la eficiencia, y por otro lado, la fiabilidad, y como hemos anticipado antes y que entrará en más detalle al ver en la segunda parte, es válido para las aplicaciones. Quizás en agua nos centremos más en bombas, pero que sepáis que también está disponible para cualquier aplicación. Bueno, pues como hemos comentado ya, ¿cómo somos capaces de aportar al cliente una mejora en su factura, una mejora en su ahorro energético? Pues con ese rendimiento máximo según la normativa, reduciendo las pérdidas, reduciendo el consumo, las emisiones de CO2, y por tanto siendo cuidadosos con el medio ambiente. Cualquier industria, y por supuesto la del agua, pues siempre se busca una máxima fiabilidad en el sentido de reducir al mínimo la posibilidad de averías, y también lo que se busca es el menor tiempo de inactividad posible, con lo cual también lo que buscamos es el menor tiempo de mantenimiento de los equipos. Pues bueno, también gracias a la reducción de pérdidas también vamos a impactar en este punto. Es decir, al bajar las pérdidas, lo que vamos a conseguir es que la temperatura tanto de bobinados y rodamientos sea más baja, y por tanto el equipo tenga una mayor vida útil. Por poner un ejemplo, en el caso del aislamiento del estator, uno de los factores que va a definir su grado de envejecimiento es a la temperatura que esté trabajando. Por tanto, si el estator está trabajando más frío, el aislamiento va a tener una vida mucho más larga. Otro ejemplo son los rodamientos, es decir, al bajar la temperatura del rodamiento podemos extender los periodos de reengrase, y por tanto vamos a reducir el tiempo en el que el equipo está parado o tiene que hacerse mantenimientos adicionales. Esa fiabilidad también viene del hecho de que no hay imanes en el rotor, por tanto se simplifica el servicio y el mantenimiento que se puede hacer en cualquiera de nuestros talleres autorizados,
y tampoco, como ya hemos comentado, hay metales de tierras raras, con lo cual siempre mantenemos esa sostenibilidad. Un punto importante que añadimos ahora es también la reducción de ruido frente a la solución tradicional, y esto va a ser muy positivo en el ámbito de la seguridad y la higiene y va a hacer que el ambiente de trabajo sea pues mucho más amigable y mucho más, más agradable para los trabajadores. Por supuesto, no podemos olvidar tampoco todos los beneficios que aporta el hecho de que el equipo esté accionado por un variador de frecuencia. Es decir, el equipo va a poder operar a la velocidad que el proceso demande y no va a una constante fija definida por la frecuencia de la red y el número de polos del motor. Y por tanto vamos a poder bajar a puntos de carga parcial. El variador de ABB va a aportar un control de par y de la velocidad muy preciso, de los más precisos, eh, y por tanto lo que nos va a dar es un control del proceso y lo que nos va a hacer es mejorar la calidad de nuestro proceso en el cual están interviniendo estos equipos. Vamos a tener disponible el par nominal desde velocidad cero, con lo cual podemos hacer vamos a hacer un arranque seguro, el equipo va a arrancar y podemos también utilizarlo en aplicaciones donde un arranque no sea fácil. Y juntando la baja inercia de este rotor y la capacidad de control que nos va a dar el variador, tenemos un control tremendamente rápido que, en concreto, en las alturas de ejes más pequeñas, pues prácticamente viene a ser similar a un servo. Un punto que no habíamos comentado hasta ahora es, bueno, hemos hablado del rotor, es decir, hemos visto que el rotor es diferente, pero a nivel de carcasa, a nivel de stator, es exactamente igual que el resto de los motores ABB y en concreto la carcasa que utiliza son exactamente igual que las M3BP, es decir, nuestro motor tradicional en fundición. Esto es muy importante porque las medidas son IEC y por tanto no solo es un equipo que esté pensado para introducirlo en proyectos nuevos, sino que también un uso muy habitual y un beneficio que aportan es que pueden reemplazar accionamientos, es decir, conjunto motor-variador ya existentes o incluso conjuntos solo con motor en directo y, por tanto, aportar a una planta ya existente, a un proceso existente, todos los beneficios de estos equipos que son principalmente pues, lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, todos los beneficios también son válidos para reemplazar equipos. Es una cosa que en ABB llevamos haciendo desde el 2011 y por tanto podemos ayudaros a seleccionar los componentes adecuados. Bueno, hemos comentado al principio que íbamos a poner un ejemplo que nos permita ver el ahorro que van a aportar a nivel económico y antes de llegar a ese punto lo que nos gustaría también es poder compartir cómo calcular la eficiencia de los motores accionados por variador. Gracias a la normativa que hemos comentado antes, la IEC 634/30/2, pues esta normativa va a asignar unas pérdidas adicionales a los motores que van con variador en función de la potencia. Un 15% hasta 90 kilovatios y un 25% por encima de 90 kilovatios. Es decir, si tenemos un catálogo de un motor en directo IE3 de 15 kilovatios, el rendimiento que nos podríamos encontrar sería de 92,1%. Si consideramos que este equipo va a ser accionado por variador, el rendimiento correcto, aplicando lo que nos dice la norma, sería del 91%. Y este es el valor que debemos utilizar para comparar su eficiencia contra un motor sin harén, porque en el motor sin harén, como debe de estar siempre accionado por variador, ya se ha tenido en cuenta a la hora de calcular su eficiencia. En el caso nuestro, en el caso de ABB, pues en la documentación técnica ya hemos hecho este cálculo para los motores IE3 para que resulte mucho más fácil y rápido poder ver la diferencia de rendimiento entre motores IE5 y el resto de rendimientos. Un punto también que pensamos que puede ser interesante destacar es la gráfica que veis aquí a la derecha. En línea discontinua tenéis el comportamiento habitual en cuanto a rendimiento y carga de un motor IE3 accionado por variador. Veis que en la parte cercana al eje de la SIS, en la parte izquierda, pues el rendimiento decae de una manera pues, ligeramente pronunciada y, sin embargo, la línea roja, que es el equivalente, es decir, el rendimiento en diferentes puntos de carga de un motor sin área en IE5, vemos cómo la curva es más plana y la caída de eficiencia no es tan marcada. Por tanto, no solo tenemos más rendimiento, sino que tenemos un rendimiento más estable en función de la carga. En el ejemplo que vamos a ver a continuación, nos vamos a centrar en el punto nominal,
pues consideramos que es consideramos no, es el punto donde hay más consumo de energía y que por tanto va a tener un impacto económico más importante. Bien, pues vamos a ver este ejemplo en concreto. Supongamos que tenemos un motor de 110 kilovatios, que el coste de la energía es de 0,1 euro kilovatios hora y que está operando en continuo durante todo el año, es decir, 8.760 horas, y que su potencia media es del 75%. Es decir, todos sabemos que los equipos muchas veces están sobredimensionados, por tanto vamos a irnos a un caso realista y vamos a considerar que está trabajando ligeramente por debajo de su punto nominal, que como hemos visto es donde hay más rendimiento, con lo cual nos vamos a un caso un pelín más desfavorable. Si nos fijamos únicamente en el precio, pues la diferencia es que un IE5 está en 13.500 euros y un IE3 11.500 euros. Es decir, hay una diferencia del 17%. Es una diferencia importante. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver en este ejercicio? ¿Qué es lo que queremos plantear? Es ampliar el punto de vista. Y vamos a ver que esto simplemente es la punta del iceberg si tenemos en cuenta todo el coste que va a tener de operación que va a tener su equipo en su vida. Si ya empezamos a ver rendimientos, vemos que el rendimiento es un 3% superior en el conjunto sin AREN con variador frente a un IE3, lo que nos lleva a un ahorro de energía de un 3% y por tanto con esas horas y con ese precio de la energía en un año hemos ahorrado 2.200 euros. Es decir, el ROI es de menos de un año y en ese primer año ya hemos recuperado la inversión inicial que hemos hecho. Y aquí añadir un punto, es decir, el precio de la energía que hemos considerado es bastante bajo. Por ejemplo, ayer en España el precio medio de la energía fue de 0,3 y por tanto el ahorro anual sería todavía mucho más grande. Y bueno, pues volviendo a ese ejemplo que poníamos antes del iceberg, pues vemos que cómo de importante es tener en cuenta esto a la hora de calcular nuestros costes. Es decir, el coste de ciclo de vida, el coste de la compra es el punto inicial, pero en un equipo que va a estar operando 10, 15, incluso 20 años sin ningún problema, vemos que lo importante no es la compra, lo importante es luego lo que nos va a gastar el equipo y más que lo estamos viendo con la situación actual. Y aquí vemos como el IE5, el coste de ciclo de vida es muchísimo más bajo que el IE3 y esa ventaja se va haciendo mucho más amplia a medida que va el tiempo pasando. Por tanto, esta es nuestra recomendación, es decir, no solo fijarnos en el coste de compra del equipo, sino analizar todo lo que nos va a suponer durante el tiempo que le estemos operando. Bueno, y ahora vamos a pasar a la parte ya más centrada en el agua y doy el paso a mi compañero Albert Blanco. Perfecto, pues muchas gracias, Jesús. Bueno, me escucháis bien, ¿verdad? ¿Sí puedes confirmarme, Jesús? Ok, sí. Pues entonces ya que no esté hablando yo para mí mismo. Bueno, pues como decía Jesús, vamos a complementar un poquito lo que ha estado hablando, centrándonos ahora más con la parte de los variadores de frecuencia, que como bien ha indicado Jesús, ¿no? Pues siempre es necesario tener esa regulación electrónica para poder hacer funcionar los motores de reluctancia magnética. Primero de todo, lo que es importante comentar es el gran potencial de ahorro que tenemos. ¿Por qué? Porque debemos considerar que el parque existente de motores, en gran medida, aún hoy en día, es un parque muy envejecido, con gran cantidad de motores con clases de eficiencia IE1 o IE2, es decir, eficiencias muy bajas. ¿Esto qué implica? Pues lo que implica es que, viendo aquí un ejemplo práctico, ¿no? Por ejemplo, para un conjunto de motor y convertidor de 11 kilovatios, funcionando unas 2.000 horas al año, es decir, un ratio de unas alrededor de 5 horas diarias, el ahorro que tendríamos sería alrededor de 0,5 kilovatios hora. Es decir, al cabo del año, depende del precio de la energía que consideremos, ¿no? Pero al precio actual que comentaba Jesús, ¿no? Alrededor de 0,3 euros kilovatio hora, estaríamos hablando alrededor de unos 600 euros de ahorro anual, ¿no? Con lo cual, y esto estamos hablando, como os comentaba, para un motor relativamente pequeño, de tan solo 11 kilovatios, ¿no? Si la potencia aumenta y, por tanto, el consumo, pues el potencial de ahorro es mucho mayor, ¿no? Pero simplemente como dato del potencial de ahorro que tenemos en esta clase de aplicaciones. Bien, para continuar, os quería presentar un caso de éxito, ahora que ya hemos hablado un poquito tanto de los motores como de los variadores, ¿no? En este caso es un caso de éxito en una planta de aguas residuales ubicada en Alemania, en la región de Renania del Norte, Westfalia. Es un caso de éxito más o menos reciente porque los equipos se sustituyeron a lo largo de 2020 y 2021. En concreto, como veis aquí, se instalaron 7 paquetes formados por motores sin AREM junto con variadores ABB. Estos 7 paquetes, 4 de ellos fueron para la estación de bombeos de lodos
mientras que los otros 3 fueron para la filtración de floculación, es decir, para distintas aplicaciones dentro de lo que es la EDAR. Aquí destacar que los variadores de frecuencia se optó por instalar variadores de armónicos ultrabajos con el objetivo de minimizar tanto como fuera posible las perturbaciones en la red eléctrica y optar por una estabilidad en la red interna de la planta. Y así pues lo que se logró fue una mejora sustancial en cuanto tanto a la eficiencia mecánica de los procesos en cuestión como también de la eficiencia eléctrica del sistema. Y por tanto, pues bueno, es un buen ejemplo de lo que se puede lograr en una aplicación concreta del ciclo integral del agua, en este caso. Comentando un poquito más de las ventajas que los variadores de frecuencia nos pueden aportar en la industria del agua, bien, comentar que a grandes rasgos, a nivel de titulares, lo que nos aporta un variador de frecuencia, por un lado, es un consumo de energía mucho menor. Esto principalmente si hablamos de bombas o ventiladores, por ejemplo, es decir, en aplicaciones de par cuadrático, esto se debe a las leyes de afinidad, en las cuales el ahorro que logramos es el cubo de la reducción de potencia que planteamos. Es decir, simplemente reduciendo la velocidad de plena carga del 100% al 80%, lo que conseguimos es reducir la factura eléctrica y, por tanto, económica a un 50%, con lo cual ya vemos que un mínimo ahorro simplemente con ajustar la curva de funcionamiento al caudal, a la demanda requerida, ya vemos cómo tiene un gran ahorro en lo que a costes se refiere. Asimismo, tenemos una gama, la gama ACQ580, que es, como veremos ahora a continuación, es una gama optimizada para procesos de agua, con una serie de funcionalidades que lo hacen especialmente indicado para este tipo de aplicaciones, ciclo integral del agua o también aplicaciones de bombeo en regadíos, por ejemplo. Como hemos visto en el caso de éxito que os he comentado brevemente, esta gama de equipos son perfectos para retrofit, es decir, combinándolo bien sea en aplicaciones ya existentes, ¿no? con motores más antiguos o bien cambiando todo el tren de potencia, ¿no? como hemos visto en este caso. Lo cual nos permite pues, optimizar el tiempo de funcionamiento y alargar la vida útil. Como os decía, algunas de las aplicaciones, de las características específicas de esta gama, de la gama de variadores ACQ580, que lo hacen, como digo, especialmente indicado para la industria del agua, son, por ejemplo, el control multibombas. Tal y como podemos ver en la imagen de esta slide, si tenemos, por ejemplo, un caso con tres bombas, lo que podemos hacer es instalar 3 variadores de frecuencia, los cuales se comunican entre sí mediante el protocolo Modbus que integran, lo que permite que los propios variadores, mediante, vamos a decir, su inteligencia interna, una especie de PLC que incorporan en su interior, lo que permite es que en cada momento puedan elegir a qué carga tienen que funcionar las bombas y cuántas bombas es preciso que funcionen para poder asegurar el caudal o la demanda necesarios, buscando siempre el punto de eficiencia óptimos. Esto es una de las aplicaciones más interesantes, ¿no? Y que podemos decir que supone ir un paso más allá respecto a la aplicación habitual de usar un único variador y mediante un juego de maniobras, contactores y relés dar paso secuencialmente a las distintas bombas, pero, digamos, funcionando todo o nada. Pues bien, en este caso lo que conseguimos es regular todos los motores, todas las bombas a la vez. Por otro lado, otras aplicaciones específicas serían pues, rampas rápidas, por ejemplo, para el caso de bombas sumergibles, funciones de control de nivel, funciones de limpieza de bomba, que esto es especialmente interesante en el caso de aguas residuales, o, por ejemplo, incluso el cálculo de caudal sin necesidad de utilizar un sensor externo. También funciones de protección, ya sea del caudal, de la presión o bien contra el funcionamiento de la bomba en vacío. Así como llenado o vaciado uniforme de tuberías según la lógica del proceso. Y también, bueno, pues otras funcionalidades, ¿no? Como por ejemplo, funcionalidad de fallo de comunicaciones que nos permita conmutar. Si, por ejemplo, estamos trabajando desde un autómata externo, si en un momento dado se pierde la comunicación, el variador en ese momento puede tomar el control y seguir gestionando el bombeo para no dejar la instalación colgada. Así como también una de las últimas funciones que se han añadido es la función de anticavitación, también muy, muy interesante para evitar los problemas que la cavitación puede generar. Y ya para ir terminando, pasando un poquito más de lo que sería la parte más física que hemos visto hasta ahora, ¿no? La parte más de hardware de equipos, pasemos a la parte más digital, lo que nosotros llamamos el Digital Powertrain, que se engloba bajo el paraguas de ABB Ability, que recoge pues, todos nuestros servicios y tecnologías digitales,
En este caso, el Digital Powertrain, como decía, pues es un conjunto de tecnologías digitales que lo que permiten es mejorar tanto el rendimiento como la fiabilidad y la eficiencia de todos los componentes que forman parte del tren de potencia, es decir, desde los motores y variadores que hemos visto, así como también los rodamientos, cojinetes o las bombas, todos estos componentes. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues muy sencillo. Primero de todo, lo que debemos hacer es conectar los equipos para poder recoger los datos. Esto, en el caso concreto de los variadores, lo hacemos mediante un web server, que es la Neta 21, o de forma más reciente podemos hacerlo mediante el panel IoT, que hemos lanzado hace poco al mercado, y que es un panel que integra una tarjeta SIM en su interior, de tal forma que lo que permite es directamente subir los datos a la nube mediante la tecnología Narrowband IoT que este panel incorpora. Y es, como digo, es una novedad reciente que hemos lanzado. Esto en cuanto a los variadores. En cuanto al resto de componentes, ya sea motores o bombas, lo que tenemos es un Smart Sensor, que es un dispositivo del tamaño más o menos de vamos a decir, de un teléfono móvil. Se engancha en la carcasa, en este caso, pues, por ejemplo, del motor, y ya lo que nos permite pues, es detectar vibraciones, detectar una serie de parámetros del motor o de la bomba, según sea el Smart Sensor en concreto. Y una vez hemos conectado los equipos, el siguiente paso sería monitorizar estos datos, es decir, analizar todos los datos que recogemos de los equipos y mediante algoritmos inteligentes y herramientas de agregación, monitorizar y hacer cálculos con estos datos, con el objetivo último de actuar. Es decir, al final la recolección de datos por sí misma carece de sentido. Lo que debemos es aportar un valor añadido, un plus a la recolección de estos datos. Y esto es lo que haríamos pudiendo actuar a demanda o determinando, por ejemplo, funcionamientos anómalos o digamos, funcionamientos que se alejaran de lo habitual. En este caso, un ejemplo gráfico al respecto sería lo que vemos a continuación. Aquí está el área de color azul, representaría lo que sería el envejecimiento, vamos a decir, teórico o estándar de un variador de frecuencia. Mientras que la línea azul lo que representa es el envejecimiento real que está teniendo lugar. Vemos como el tramo de línea continuo representaría el periodo temporal en el que hemos estado monitorizando y controlando el desgaste de este equipo. Mientras que el tramo de línea discontinuo, lo que estaría situado a la parte más a la derecha del gráfico, representaría la extrapolación a partir de los datos vigentes. Con lo cual, en este caso concreto, vemos como el desgaste es un desgaste bastante superior al esperado, ¿no? Lo cual llevará a que la vida útil restante sea menor a la indicada. Bien, con este tipo de herramientas lo que podemos hacer es adelantarnos a los problemas y poder prever o bien de alguna forma mitigar o corregir por qué se está produciendo este desgaste más acelerado, si es por una temperatura ambiente más elevada, por un funcionamiento anómalo, etcétera, o bien programar las paradas de mantenimiento para que no nos afecten, pues como siempre pasa, ¿no?, en el momento más inoportuno. Por tanto, bueno, como os digo, ¿no?, esto es un ejemplo concreto de lo que nos permitiría pues, las tecnologías del Digital Powertrain, ¿no?, a través de lo que llamamos el Condition-Based Maintenance, es decir, es un mantenimiento que en lugar de ser un mantenimiento correctivo, es un mantenimiento basado en la condición, ¿no?, que tiende a ser un mantenimiento predictivo. Y esto, pues como os decía, es un ejemplo concreto, ¿no?, de lo que nos permite hacer, de cómo lo podemos plasmar en la realidad. Y dicho esto, pues bueno, simplemente agradeceros la atención, comentaros que aquí veréis que hay tres códigos QR, ¿no? Últimamente, pues bueno, todos nos hemos familiarizado mucho y hemos considerado, pues bueno, que es mucho más interesante introducir estos códigos QR donde podréis acceder directamente a las páginas web tanto de los motores SINAREM que ha presentado Jesús como de los variadores de frecuencia para la industria del agua, así como la página web de ABB Ability para el Condition Monitoring que hemos estado viendo, ¿no? Y desde estos códigos QR, como digo, pues podéis acceder a toda la información al respecto. Y dicho esto por mi parte, ahora ya pasaríamos a lo que sería la última parte del webinar de hoy, donde sería, pues bueno, las preguntas, las preguntas que nos hayáis lanzado a través del chat. Y ahora doy paso a Jesús, pues para que pueda ir contestando, digamos, o dando paso, pues para contestar a estas preguntas. Ok, Alberto, pues muchísimas gracias por la fantástica presentación. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Vale, preguntan, ¿hasta qué tamaño de motor se puede usar el Smart Sensor en motores? Vale, pues el Smart Sensor de motores se puede utilizar desde la altura de eje
56, perdón, hasta la 500. La altura de G500 ya son motores de media tensión, ¿vale? Es decir, podemos estar hablando de equipos por encima del megavatio, y hasta ahí se puede utilizar. Aquí también indicaros un poco lo que pensamos que es la filosofía, es decir, estos equipos tan grandes, ya tan importantes, pues suelen tener una monitorización ya por defecto a nivel de tanto de vanados como de rodamientos con una PT100 y una monitorización continua en el centro de control de la planta. Por tanto, quizás esta solución del Smart Sensor pues está pensada más para equipos más pequeños, equipos que hasta ahora no teníamos controlados. También muy importante, se puede instalar en motores que no sean de ABB y por tanto tener bajo ese control que ha comentado Albert esos equipos que estaban ahí o que también son de difícil acceso, que están elevados y que no podíamos controlar y por tanto anticiparnos en el mantenimiento, ¿vale? Un poco sería esto la respuesta y la filosofía que pensamos que hay detrás de esto. Vale, continúo, que hay más preguntas. Buenas tardes. ¿Qué valores de vibraciones toma? ¿Cómo sabemos cuál es el valor óptimo de trabajo de un motor? Vale. El Smart Sensor va a medir vibraciones en las 3 direcciones, es decir, en las 2 direcciones, bueno, X, Y Z, ¿vale? El axial y luego las 2 del plano horizontal perpendicular al eje. Hay una normativa ISO que te va a definir los correctos valores de vibraciones, por lo tanto podemos establecer una serie de límites que nos indique cuando nos conectemos con el equipo si los ha sobrepasado y por tanto adelantarnos un posible fallo en el equipo. Y luego también por definir, el equipo es capaz de calcular y anticiparse a un posible problema en los rodamientos, ¿vale? Espero haber contestado a esta pregunta, pero si no, por favor, decidme si ha quedado alguna duda. Ok, vale. Vamos a ver si hay más preguntas. Parece que alguien ha preguntado. Ok, está claro. A ver, un momento. ¿Podemos optar por todos los Smart Sensor? Alberto, corrígeme, sí, por supuesto. Es decir, podemos instalar todos los equipos, tanto como ha comentado en el convertidor, en el motor y en los elementos mecánicos intermedios, como pueden ser los rodamientos, y también en el equipo, digamos, accionado, que puede ser una bomba. Sí, se puede Correcto. optar por todos. ¿Vale? A ver, no sé si hay más preguntas. Animo a preguntaros. Sí, hay una pregunta previa, Jesús, que creo que te has soltado perdona. entre medio. No, Vale. ningún problema. A ver, ¿con sí, qué? espera. Sí, sí. Sí, puedes leerla tú, que yo creo que además Sí, es. mira, Sí, ¿con qué tipo de motores pueden utilizarse los variadores de frecuencia? Vale, pues bueno, esta la puedo contestar sí, yo mismo. perfecto. A ver, es interesante, ¿no? Claro, hoy, esta tarde, ¿no? En concreto, pues nos hemos centrado en, digamos, los motores sin AREM, ¿no? Los motores de resonancia magnética, que deben utilizar sí o sí variadores de frecuencia para su funcionamiento. Pero esta gama de variadores de frecuencia específicos para la industria del agua no solo pueden funcionar con este tipo de motores, sino que también pueden funcionar con los motores tanto de imanes permanentes como los motores más clásicos, ¿no? Los motores asíncronos de jaula de ardilla que, como decíamos, ¿no? Aún hoy en día representan la gran mayoría del parque instalado. Y en este caso, aunque este tipo de motores, a diferencia de los que hemos visto hoy, no es necesario que integren la regulación de velocidad, pero en todo caso, si se opta por ello, pues el ahorro y la eficiencia energética es muy importante y son perfectamente compatibles. Con lo cual, bueno, pues creo que es una pregunta que viene al caso, ¿no? Para aclarar en qué casos, ¿no? Que en este caso, pues bueno, en todos los casos no podemos optar por integrar variadores de frecuencia. Ok, perfecto, Alberto. Muchas gracias, Albert, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Son accesibles los registros de frecuencias de fallo o solo muestra los que considera fallo? Este punto creo que sí. Sí, se accede a los registros. Correcto, sí. No sé si hay más preguntas. Seguro que hay alguna más. Seguro que... A ver.
Preguntan documentación. Sí, por supuesto, podemos enviaros la documentación en el QR, pero ahora os pasaremos nuestros correos y si no tomamos nota, Alfredo, y te enviamos la documentación relativa al Smart Sensor. Eso no hay ningún problema. Te la enviamos en cuanto acabe la sesión. Si el software es gratuito, no sé si puedes comentar aquí, Albert. Sí, entiendo que cuando hablamos del software se refiere a lo que hemos visto del Digital Powertrain, ¿no? En la última parte de la presentación. Entiendo que si no rectificarme. A ver, en este caso, más que el software en sí, toda la plataforma tiene un coste, ¿no? Porque al final, como decimos, esto detrás hay una estructura, ¿no? Para no solo recoger los datos, sino luego pues hacer todo el análisis, mantener los portales donde se puede acceder, ¿no? Y ver pues toda la base instalada de equipos, ¿no? El parque instalado que tengamos, con lo cual esto tiene un coste anual, ¿no? Al final es como un servicio, hay que verlo como un servicio de mantenimiento, ¿no? Que podemos tener distintos grados según lo que queramos, digamos, según el nivel de detalle, ¿no? Con el que queremos optar, pero sí, digamos que tiene un coste, ¿no? Y al final es un servicio de mantenimiento lo que estamos haciendo, ¿no? Y también al final hay que verlo, tiene un coste, pero también todo el ahorro que nos genera a la hora de, por ejemplo, de ahorrarnos muchas visitas físicas presenciales a la instalación, ¿no? Al tener acceso a la información de forma remota, ¿no? Muchas veces pues no hace falta, sobre todo en lo que es en la industria de aguas especialmente, ¿no? Pues tenemos bombeos distribuidos de forma remota por todo el territorio, ¿no? Y en estos casos, pues bueno, siempre puede ser interesante si podemos digitalizar esta red, ¿no? Pues tener acceso de forma remota sin tener que desplazarnos en muchos casos, ¿no? Con lo cual, bueno, tiene un coste, pero a la vez también es un coste que tiene que verse, entiendo yo, como una inversión más que interesante. Vale, aquí hay otra pregunta, Sí. Jesús. Sí, ok. Preguntan si podemos acceder al Smart Sensor cualquier distribuidor o solo para distribuidores especialistas. Albert, perdón, no sé si puedes contestar. O yo entiendo que a cualquier hay distribuidores especialistas en Smart Sensor. Sí, correcto. En principio, a ver, al final, en todo caso, si no sería, más que nada, ¿por qué? Porque al final, claro, el Smart Sensor en sí es un dispositivo físico, ¿no? Pero, digamos, lo que tiene detrás es todo este servicio que damos, con lo cual es por eso que, en principio, el canal de venta es un canal, digamos, más restringido, más especializado, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, Alfredo, pues eso lo podemos comentar para ver pues qué posibles soluciones, ¿no? podríamos tener al respecto. Vale, ok. Muchas gracias, Albert. Hay una pregunta. ¿Potencias y alturas de eje de los motores asíncronos cuadran con los INAREM? Sí. Son exactamente... O sea, en baja tensión, las alturas y las dimensiones de patas, todo lo viene marcado por la normativa IEC. Los motores INAREM son IEC y, por tanto, un motor a altura de eje 132 tradicional, puedes llegar y poner un SINAREM 132, es perfectamente intercambiable. ¿Vale? Creo que he dado respuesta. Muy bien, pues muy interesantes las preguntas. Animo que si tenéis más, por favor, nos las transmitáis, que yo creo que esta parte también es la más interesante. Y si no, en todo caso, aprovecho, pasamos a la siguiente slide más Sí. que nada para que tengáis aquí también nuestros correos electrónicos de contacto por si tenéis alguna pregunta o queréis dirigiros a nosotros de forma más, digamos, de forma más personalizada, más privada, pues bueno, que sepáis que aquí tenéis los contactos tanto mío como de Jesús, ¿no? Para cualquier cuestión al respecto, ¿vale? Por si... Yo, complementando lo que ha hablado antes Albert, del tema de los Smart Sensors, una aproximación habitual de grandes clientes es prueban uno o varios equipos y luego lo que se hace es instalar en un amplio parque de equipos, lo que permite también tener acceso a la economía de escala y obtener una reducción en todos estos costes y hacer también la solución muy atractiva. ¿Sería posible recibir la grabación? Sí, vais a recibir un link con la grabación. Me preguntan, pero con la misma potencia, entiendo.
Sí, es la misma normativa. Es decir, la normativa IEC también te define las potencias por altura de eje, ¿vale? Por tanto, es exactamente igual. Es decir, un 15 kilovatios jaula de ardilla IEC, pues va a ser la misma altura de eje que un 15 kilovatios sin harem sin harem de tecnología. Lo único que va a tener un rendimiento IE5, evidentemente, que es lo que hemos visto, pero sí, es la misma potencia. Es decir, que a nivel dimensional son perfectamente compatibles o intercambiables, ¿no? Para entendernos. Eso es, correcto. Perfecto. Preguntan también, Jesús, ahora no sé si lo habías contestado, si sería posible recibir la grabación, ¿no? Al principio has dicho que el webinar está siendo grabado y no sé cómo lo haremos luego, si enviaremos el link o bajo demanda, no sé. Sí, se enviará, se va a enviar perfecto. un mail de agradecimiento con el link a la, perfecto, a la sesión. O sea que lo tendréis todos disponible. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda más que tengáis? Vale, pues en principio, si os parece, vamos a dar por finalizada la sesión. Como ha comentado Albert, tenéis nuestros correos. También tenéis en esta slide que estáis viendo ahora un código QR para tener acceso al newsletter de tanto de motores como de variadores. Y si lo recibís, pues estaréis a la última en cuanto a soluciones, tecnologías, caso de éxito, que seguro que os pueden ayudar a tomar decisiones y a estar informados. Y para terminar, pues bueno, simplemente recordaros que mañana, mañana hay otro webinar centrado también en la industria de la climatización, ¿vale? Pues si alguno de vosotros está interesado, también va a haber mañana uno, ¿vale? Pues si no hay preguntas y nada más, pues de nuevo daros las gracias por vuestro tiempo, por asistir, por las preguntas que han sido muy interesantes y estamos a vuestra disposición en los correos para cualquier consulta que os pueda surgir, ¿vale? Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Muy bien, gracias y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.